quiero decirle que hemos venido, ¿verdad?, con esta serie, y el domingo pasado la prédica fue fe para transformar, para ser transformados en la adversidad. Y hoy vamos a entrar de una vez en la palabra donde dice fe para vivir con propósito. Nosotros debemos de vivir con un propósito, iglesia. En nuestra vida tiene que haber un propósito. Nuestro caminar, nosotros debemos de movernos con propósito, porque si usted no tiene un propósito en su vida, cualquier camino es bueno. Cualquier camino para usted bueno. Usted no tiene que tener una vida sin dirección, una vida como que hoy amaneció otra vez y mi modo, voy a respirar, voy a todo. No, usted tiene que tener un propósito por el cual está hoy sentado aquí en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen propósito hoy, esta mañana? Usted tiene que tener un propósito por el cual se mueve a su trabajo, por el cual usted es padre y madre de familia, por el cual usted es un hijo de Dios. Usted en su vida tiene que tener un propósito por el cual usted toma decisiones, y qué decisiones, y cuándo, y con quién, y cómo va a tomar esas decisiones. Amén. Y quiero decirles algo, y hoy quiero, iglesia, hablarles de un hombre. Hoy vamos a ver la historia de la vida de un hombre que por su fe, por la fe en Dios, decidió tener una vida diferente. Una vida diferente como usted y yo podemos decidir hoy tenerla, por si usted ha venido bregando en su vida, ha venido en cosas que no le agradan a Dios, en lugares donde no tiene que estar usted, en lugares donde usted tiene que, lugares que tienen que ser de bendición para su vida, y su vida tiene que ser de bendición para otras personas. Y déjeme decirle, iglesia, su vida tiene que tener una diferencia. Usted tiene que ser diferente. Y ese hombre del cual vamos a hablar hoy, esta mañana, se llama Moisés. Moisés nos enseña, iglesia, que se necesita fe en Dios. Y recuérdese que la fe va amalgamado de la obediencia, del amor. Sin amor y obediencia usted no tiene fe, porque por fe yo obedezco y veo y llamo las cosas que no tengo ahora, las veo como por fe y las llamo, porque sé que si es la voluntad de Dios, Dios las dará y así lo hará. ¿Cuántos lo creen? Yo espero que usted, a este tiempo que hemos venido hablando de la fe, su fe haya crecido como un granito de mostaza. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Una fe creciente, una fe que usted tenga para cambiar sus pensamientos, una fe que usted tenga para cambiar esa vieja manera de vivir, esa fe que este hombre usó. Y hay cosas en la vida, iglesia, en su vida y en mi vida, que van a ser dolorosas, o vamos a hacer cosas que usted no las entiende ahora, pero el día de mañana usted va a ver que Dios tenía propósitos en todo lo que pasa, ¿sí o no? En todo lo que pasa, todo, porque dice su palabra que nada se mueve si no es la voluntad del Padre. ¿Cuántos lo creen? Nada se mueve si no es la voluntad del Padre, iglesia. Entonces Moisés nos enseña que se necesita esa obediencia en Dios, esa fe en Dios para cambiar tu vida y cumplir el propósito. Oiga, escuche, y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dele un aplauso al Señor, porque Dios quiere cambiar el propósito de Dios para tu vida. Quiere que tú tengas un propósito bueno, un propósito de bien y no de mal. Y quiero decirles, usted sabe que hablarles un poquito, Moisés, la vida de Moisés, como de todos estos hombres que están en la sala, le digo yo, en el salón de la fama, en la sala de la fama, de la fe,
diríamos en este tiempo, y lo decimos, ¿verdad? Pero son hombres que nos inspiran a seguir adelante. Son hombres y mujeres que pasaron situaciones adversas, pero obedecieron a Dios. Pusieron su mirada en lo invisible. Pusieron su mirada como Abraham, donde no veía nada, pero alzó sus ojos al cielo y vio grandes cosas. Y hoy en día estamos hablando de esos hombres de la fe y de esas mujeres de la fe. ¿Qué le parece si alabamos al Señor con un aplauso? Porque Él se merece la gloria y la alabanza, a Él nada más, iglesia. Déjeme decirle algo, iglesia. Tu vida tiene que tener cambios. Estamos en el mes de septiembre, el mes 9, el noveno mes, el mes de parir lo que tú has venido orando, lo que has venido gestando en oración, lo que tú en intimidad con Dios has venido clamando. Tiene que salir a la luz, iglesia. Tenga fe, que si usted lo ha pedido con fe, Dios ha abierto caminos. Yo no sé a cuántos Dios les ha abierto caminos en este mes, y Dios lo abrirá. Dios lo abrirá, iglesia. Dios abrirá más caminos. Dios derramará su favor y su gracia sobre los que le aman, sobre los que le siguen, sobre los que le honran, sobre los que no abandonan su llamado. No abandonan su llamado, iglesia. El reino de los cielos, iglesia, es de los valientes. ¿Y quién es un valiente, iglesia? El que sigue adelante a pesar de la adversidad. El que toma las armas, y las armas poderosas en Dios, que es la espada, la palabra, la espada que tiene filo, que es una arma poderosa. Dios nos ha dado esa arma poderosa para que nos paremos en la brecha, iglesia, y clamemos y nos paremos en medio de la adversidad. Y quiero nada más decirles un poco de la vida de Moisés. ¿Quién era Moisés? Recuerde que el faraón había decretado mandar a matar a todos los hijos varones, a todos los niños varones. Y su madre, siendo un bebé, él lo metió en una canastita, en un Moisés, y lo dejó ir por el río Nilo. Cuando lo encontró la hija del faraón, y lo criaron. Y vea qué privilegio el que tuvo él, iglesia. En medio de las adversidades, usted siéntese un día, póstrese, medite en el Señor, que en medio de la adversidad Dios ha sido bueno, sí o no. Porque nosotros, iglesia, sabe qué es lo que tenemos nosotros como cristianos, que en medio de la adversidad nos enfocamos solamente en el proceso duro, en el proceso de lamento, en el proceso difícil, y no vemos un momento que hay cosas poderosas que Dios está haciendo en medio de ese dolor. En medio de eso, Dios tiene milagros para ti. Yo lo sé y lo creo, iglesia. Pero esto es para el que cree, para el que oye la palabra y la pone por obra, para el que oye la palabra y se levanta, para el que escucha y dice: pero Dios, de verdad que tú tienes propósitos. Cómo Dios te guarda, cómo Dios ha guardado tu matrimonio, cómo Dios ha guardado tus hijos, cómo Dios guarda tus finanzas, cómo Dios guarda tu salud a pesar de todos los diagnósticos. Cómo tú estás respirando, cómo yo estoy respirando. Porque hay un Dios de poder. Porque hay un Dios que quiere darle ese propósito a tu vida. Que no vivamos nada más por vivir, iglesia. Que no existamos nada más por respirar nada más. No, tu vida y mi vida, iglesia, tienen propósitos. Y propósitos buenos y poderosos, en el nombre de Jesús. Yo así lo creo y lo declaro. A pesar de todo esto, iglesia, qué lindo que es mi Dios. Es hermoso el Señor, iglesia. ¿Sabe por qué? Es que hay algo que uno no puede parar de adorarlo, no puede parar de ver su poder, sus maravillas. Que en medio de todo, la propia madre amamantó a Moisés, fue su nodriza en medio de la adversidad. Iglesia, ese es el Dios que salvó a Moisés. Ese Dios está hoy, esta mañana aquí para liberarte, para darte una nueva dirección, para enfocarte y reenfocarte a lo que tú tienes que hacer. Yo creo que hay alguien agradecido aquí esta mañana. Déselo a Él.
usted sabe, es que es algo hermoso. Y recuerde que Moisés fue instruido con la ciencia, con toda la sabiduría de los egipcios, pero ahí estaba su madre. Escuche, Dios, a veces usted ha pasado procesos que usted no los entiende, y déjame decirte, nunca los vas a entender cuando se los entregas a Dios. Pero de esos procesos Dios levanta y te levanta para obras buenas, para cosas buenas, iglesia. Por eso no abandones tu lugar, no abandones a Cristo. No es tiempo de renuncia, no es tiempo de caminar hacia atrás. Es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de alzar nuestros ojos al cielo y decirle: aquí estamos, Señor, esta mañana. No es tiempo de que hoy sí creo, mañana no creo, iglesia. Es tiempo de caminar en fe, iglesia. Y vamos a entrar de una vez, iglesia, a la palabra del Señor. Dice Hebreos 11, 24 al 26. Dice la palabra del Señor. Escuche bien. Fue por la fe, oiga, por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿A qué tenemos que rehusar nosotros esta mañana? ¿Aló? Dios está hablando, iglesia. Dios nos está hablando. ¿A qué tenemos que rehusar? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que decir? Alto, hasta aquí. Porque necesito conocer ese Dios, el Dios vivo y grande que me fortaleció, que me cuidó y que me libró de la muerte. Escuche, todo lo que tú has pasado, tú tienes una historia que contar, iglesia. Tú tienes una historia, pero no solamente de lamentos. Tienes una historia que contar, que tienes un Dios de poder y de milagros. Tienes una historia que contar, que tienes un Dios que te guarda, que te libra, que te alcanza, que alcanza tu generación y generación hasta 1000 generaciones, como lo hizo con Moisés. Hasta la 4ª generación, dice la palabra del Señor. A Abraham le dijo hasta 1000 generaciones. Escuche, perdón, dije a Moisés, es Abraham. Entonces, qué hermoso esto que nos dice. Fue por la fe, es por la fe que Moisés, cuando ya era adulto, cuando ya él podía decidir, cuando ya tenía su razonamiento de decidir en lo que estaba en la vida happy, en la vida bea, donde no hacía falta, él rehusó. Él dijo: no más llamarse hijo de la hija del faraón. Y continúa diciendo, ¿qué dice? Prefirió ¿qué hizo, iglesia? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y a disfrutar de los que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. O sea, decidió salir de Egipto, donde había pecado, habían placeres, había todo. Y recuerde que el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto. Recuerde que el pueblo de Israel en ese entonces estaba de esclavo. Y él tomó una decisión. Tú tienes que tomar una decisión, iglesia. Hoy, esta mañana, tú tienes que tomar una decisión, iglesia, en tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual estás hoy aquí sentado? ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual has llegado a este lugar? Y continúa diciendo la palabra, iglesia. Escuche. Dice, consideró, escuche, que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. ¿Aló? Santo. Es cosa fuerte esto, iglesia. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo.
Pero ahora no queremos sufrir por esa causa de Cristo. Escuche, por causa de Cristo, que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta ¿dónde? En la gran recompensa que recibirá, que iba a recibir. Hay recompensa, iglesia, cuando tú pones la mirada en el cielo, cuando tú pones la mirada en el Dios de poder y de milagros. Hay una recompensa, iglesia, cuando tú tomas una decisión a salirte de Egipto, a salirte del mundo, a salirte de los tesoros, de las riquezas, de todo. No te estoy mandando a ser pobre, porque Dios te provee, Dios te da lo suficiente, Dios abre caminos, Dios abre. Pero alguien me está entendiendo a qué renunció él. Él tenía todo. Él renunció que le pusieran el anillo del faraón. Escuche, los tesoros. Ese hombre lo tenía todo. Él fue formado, fue criado, fue todo. Pero él toma y él dice un alto, hace un alto. Escuche, y vamos a ver el porqué, iglesia. Hay algo. Recordemos, iglesia, que los primeros 40 días, los primeros 40 años, iglesia, de Moisés, los vivió en el palacio del faraón. Escuche bien, escuche bien. Después él asesina a un hombre y vive como un fugitivo. Él asesinó a un egipcio porque vio que estaba maltratando a un esclavo, a un hebreo. Él tenía la sangre hebrea. Él era un egipcio, pero él, por sus venas, por su sangre, por su cuerpo, amaba a ese pueblo. ¿Qué es lo que tú estás amando, iglesia? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Que hay injusticias y no tomas decisiones a levantarte, a orar, a clamar, a tomar decisiones en tu vida. Debemos de tomar la decisión de salir, iglesia, de las injusticias, de lo que tú ves. Debemos de tomar hoy, esta mañana, una decisión de que en tu vida hay un propósito. El propósito de Dios es bueno para tu vida, para tu matrimonio, para tu finanza. Tú tienes que levantarte, tú tienes que decirle a las emociones, porque a veces las emociones nos fallan. ¿Sí o no? Hoy le sirvo a Dios porque estoy bien. Hoy me siento contento. Pero mañana no. Ay, no. Es que pasó tal cosa y ya no le sirvo a Dios. Por favor, iglesia, ¿cuál es sí o no? ¿Cuál es el propósito en tu vida entonces? ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Por quién te mueves? ¿Para qué te mueves? ¿Hacia dónde vas? Si no tienes una dirección, cualquier camino es bueno. Y cuidado, porque tú eres un hijo. Fuiste lavado y redimido con la sangre de Cristo, iglesia. Pide dirección a Dios, ora a Dios, busca gente de reino, busca gente que clame por ti, busca gente, porque sí, es cierto, tienes esa lucha. Busca consejo, busca consejería, que tus emociones sean controladas por el Espíritu Santo. Escuche, él huyó al desierto. ¿Sabe por cuántos años? ¿Sabe por cuántos años? Diga 40 años. 40 años en el palacio y después 40 en el desierto. ¿Cuántos años, iglesia? Luego él, cuando entra al desierto, yo se lo voy a parafrasear. Entra y se encuentra con Jetro, donde Jetro lo instruye, y él luego camina. Jetro, el padre de su esposa, donde él lo instruye en la palabra, donde él lo instruye en el verdadero Dios. Escuche, pero él tenía que tener un encuentro con el verdadero Dios de poder y de milagros, porque en Egipto habían muchos dioses. Él tenía que tener un encuentro con el Dios vivo. Él tenía que tener un encuentro con el Dios que sana. Él tenía que tener un encuentro con el Dios que cambia.
Yo no sé con quién estoy hablando, iglesia. Él tenía que tener un encuentro con el Dios que estaba en el desierto. Escuche, iglesia, nosotros debemos de decidir. 40 años de su vida vive en el desierto como líder de la nación de Israel. Y tal vez te estás preguntando esta mañana, ¿qué tiene que ver la historia de Moisés con la fe? ¿Aló? Bueno, Moisés nos enseña, aquí vamos, que maduramos cuando cambiamos la manera que vivimos, o dicho de otra manera, crece nuestra fe. ¿Sabe dónde crece nuestra fe, iglesia? En los desiertos. ¿Aló? O se lo voy a decir culturalmente, en los problemas. Ahí sabemos de qué y con quién y a quién le creemos y de qué estamos hechos. ¿Aló? ¿A dónde está la iglesia de Cristo que alabe? ¿A dónde está la iglesia de Cristo que alabe? Si estás pasando por el desierto, tu fe tiene que ser probada, iglesia. Una cosa es hablar de fe, una cosa es leer de fe, otra cosa es que la llevemos al diario vivir, otra cosa es que nos metamos en el diario vivir, iglesia, y digamos, no, de esto yo tengo que madurar, de esto yo tengo que salir, ahí tengo que tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios de pactos. Escuche, este hombre Moisés tuvo que madurar, hacer cambios. También creemos, también, iglesia, crecemos en la forma que tú caminas, que tú vives, en la forma que tú ves tu vida. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo la ves tu vida? En la forma que vivimos, maduramos de esa manera. ¿Y cómo saber si estamos madurando en nuestra vida? ¿Cómo será? Aquí vamos al primer punto. Lo que antes te movía deja de ser importante. ¿Aló? ¿Alguien me lo entendió? Lo que antes te movía deja de ser importante. Lo que antes te movía para no ir a la iglesia, lo que antes te movía para no seguir adelante, lo que antes te movía para no seguir sirviendo al Señor, lo que antes no te movía para no hablar de Cristo, deja de ser importante. Moisés tuvo que dejar de lado muchas cosas, lujos, ¿sí o no? Tesoros, ¿sí o no? Pensamientos para madurar y vivir la vida para Dios. Vivir la vida para Dios. Él necesitaba vivir esa vida para Dios, la vida que Dios quería para él. Y esto él solo lo logró por su fe en Dios. Y ejemplo, iglesia, creo que lo tenemos ahí. Ejemplo de algunas cosas que nos movían antes. ¿Cuáles eran las cosas que nos movían antes? Las ofensas. Si alguien lo ofendía, ya no voy a la iglesia, ya no le hablo al hermano. Escuche, ¿aló? ¿Hay alguien aquí que Dios nos está hablando? No, es que me sentí tan ofendido, Dios. Iglesia, perdonemos, maduremos. Ya estamos un poquito avanzados. Bueno, algunos de edad, pero avanzaditos en el Señor, ¿sí o no? Y todavía estamos tomando leche. Todavía nos tienen que estar tratando como niños, cuando ya deberíamos de estar levantando a otros, liderando a otros, formando líderes. ¿Aló? ¿Aló? Otra cosa, las cosas que te movían, las críticas que hablaban de ti, que decían de ti. No. Oiga, escuche, póngase los audífonos de la tortuga y camine hacia la meta, porque hay una meta por
la cual usted y yo tenemos que caminar y tenemos que llegar. Yo no sé cuántos están caminando hacia esa meta. Entonces deja las ofensas, deja las críticas. Siempre vamos a ser criticados, iglesia. Siempre, siempre, iglesia. ¿Y sabe qué otra cosa es lo que te movía? O lo que te mueve, las cosas materiales. No voy porque estoy lavando el carro. No voy porque tengo que hacer. Todos tenemos que hacer algo, iglesia. Aunque usted tenga a alguien de servicio, tienes que hacer algo. Tienes que trabajar para pagarle a esa persona. ¿Sí o no? Pero no cambiemos las cosas, las bendiciones, por amar a Cristo. Para que tu vida y mi vida haya un cambio, iglesia. Que tu vida y mi vida sea diferente. Que tu vida y mi vida sea una carta leída, estemos donde estemos y vayamos donde vayamos, iglesia. Que tu vida y mi vida marque la diferencia donde estemos. Y déjeme decirte, ¿cómo saber si estamos madurando en nuestra vida? Y el segundo punto, cuando cambias una vida de apariencia por una de propósito. ¿Cuántas personas viven de apariencia? Y eso era, iglesia, lo que pasaba con Moisés. Recordemos que Moisés tenía una vida en la que parecía, escuche bien, parecía ser un Egipto, pero no lo era. Moisés tenía una vida en la que parecía ser un príncipe de Egipto, pero no lo era. Él era un hebreo más del pueblo de Dios, y Moisés tuvo que estar dispuesto a renunciar a toda esa apariencia de lujos. ¿A qué tú tienes que estar dispuesto esta mañana? ¿A qué tú tienes que renunciar de apariencias, iglesia? Porque tu vida tiene que dar un cambio, tiene que dar un giro, tiene que tener un propósito. Él renunció a los tesoros, todo lo que había en Egipto. Escuche, él parecía ser un príncipe de Egipto, pero no lo era. Él era un hebreo más del pueblo de Dios, y Moisés tuvo que dejar, tuvo que huir, tuvo que renunciar a esas apariencias lujosas que vivía en el palacio, para empezar a vivir el verdadero propósito de su vida. Tu vida tiene que tener un verdadero propósito, iglesia. Tú tienes que tener un cambio radical en tu vida. Tiene que haber un cambio radical, iglesia, donde nosotros tiene que haber ese encuentro con Cristo, donde nosotros tiene que haber ese encuentro con Cristo. Él tuvo que tener eso anulado, todo como fue enseñado en la ciencia, en las creencias, en adorar ídolos, en todo eso Dios lo convirtió, lo quitó. Por eso tuvo ese encuentro con Cristo en el desierto, iglesia. Y tercero, lo que antes te movía, ¿cómo saber si estamos madurando, iglesia, en nuestra vida? El tercero, cuando estás dispuesto a pagar el precio para vivir su voluntad en tu vida. Y esto es fuerte, iglesia, escuche. Y es que la madurez espiritual no viene por pasar años en la iglesia. No. Hay personas que tienen años de ser cristianos, de estar sentados en una banca, y no han madurado todavía. ¿Aló? Hay personas que tienen años de años y no les sirve de nada llamarse cristianos, porque no tienen una vida con propósito. Hoy sí están bien, mañana no. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Dele palmas al que vive. Hay personas que tienen 40, 50 años, ¿y qué? ¿Dónde están tus frutos? Y solo están criticando, solo están viendo lo que no se hace, solo están viendo y deberían de hacer. ¿Y por qué tú no lo haces? ¿Aló? Hay personas que creen que ser maduro es por la edad de ser cristiano. Yo tengo 40 años que acepté al Señor. ¿Y dónde están tus frutos? Digo yo por dentro. Porque tú conoces, después de 2, 3 minutos, yo no sé usted, que usted conversa con alguien, tú estás viendo cómo esa persona es.
por la manera de comportarse, de ser, hasta de sentarse y de comer. Ya no digamos cuando tú caminas con esa persona, cuando tienes un poquito más de acercamiento a esa persona y solo quejándose, solo poniendo quejas de los demás. Ya basta, iglesia. Levantémonos y seamos maduros espiritualmente. Crezcamos en el Señor. Ayudémonos mutuamente a otros. Ayudémonos unos a otros. No critiquemos, ¿me entiende? Levantémonos. Salga de eso. Porque hay personas que no están haciendo nada y lo que hacen nada más es criticar, es enojarse. Ya es hora, iglesia, que nos amemos unos a otros, que determinemos que nuestra vida tiene que tener un propósito. Los años que Dios nos ha dado. Escuche, yo digo, Dios, gracias. Ahora en la madrugada, antes que rayar el alba, Señor, quiero adelantarme al pajarito y adorarte. Porque usted sabe que los pajaritos comienzan a adorar desde madrugada. Ellos están cantando, ellos están adorando, iglesia. ¿Y tú a qué horas te levantas a adorar? Escuche, yo le digo, Dios, que hoy mi vida tenga un propósito en ti, que yo me mueva con un propósito, que todas las familias de Nueva Vida con propósito que van a llegar, entendamos cuál es el propósito por el cual estamos aquí hoy. Escuche, ¿sabe cuándo estamos dispuestos a pagar el precio para vivir su voluntad en tu vida? Cuando estamos dispuestos a pagar ese precio, entonces viene por nuestra obediencia la voluntad de Dios para tener una vida con propósito. Nuestra vida, iglesia, debe llegar a un punto en el que lo más importante sea hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Que la voluntad de Dios sea lo más importante en nuestra vida. Moisés llegó en un momento, escuche, llegó a un momento de su vida en el que él sabía que se le había pasado la vida desperdiciada. Habían pasado 40 años de riqueza, 40 años aprendiendo como los egipcios, 40 años formándose en su mente como un egipcio, pero en sus venas corría la sangre hebrea. En tus venas corre la sangre de Cristo, iglesia. Levántate y hoy que tu vida no la desperdicies. Tienes que levantarte, iglesia, y saber que tú eres un hijo o una hija, que tu vida tiene un propósito, que no estás aquí nada más para ocupar un lugar y para criticar y para el ego que se te suba. No, es que tienen, es que tengo, ¿y qué? ¿Lo tenés al servicio de Dios? ¿Aló? ¿Hay un entendido en la palabra hoy esta mañana? Aleluya. Moisés llegó a ese momento de su vida en el que él sabía que se le habían pasado 40 años, se le había pasado la vida desperdiciándola, y que había llegado el tiempo de hacer la perfecta voluntad de Dios para su vida. Y hoy, iglesia, ha llegado el perfecto tiempo de Dios para tu vida. Aló, solo unos lo creyeron. Hoy, iglesia, ha llegado el perfecto tiempo de Dios para tu vida. Por eso levántate. ¿De dónde tienes que salir? ¿Qué tienes que dejar? ¿Con quién tienes que caminar, iglesia? ¿A quién tienes que creerle? ¿A quién tienes que escucharle, iglesia? Hoy el Señor te dice: levántate. Y es cuando nosotros hoy elegimos hacer la voluntad de nuestro Dios, y nuestra vida, tu vida, es transformada por el Dios vivo. Aleluya. ¿Hay alguien que lo entendió? Tu vida tiene que ser transformada si tú dispones tu corazón, iglesia. Ya basta de venir un domingo más a la iglesia a dormirte.
Ya basta de venir a la iglesia un día más a sentarnos nada más. Tu vida y mi vida tiene que ser transformada, tocada por la palabra. Tu vida y mi vida tiene que tener un propósito por el cual estamos hoy aquí. Tu vida y mi vida tiene que tener un propósito por el cual mañana, si es la voluntad de Dios, o hoy los que trabajan de la noche, vas a tu trabajo. Todo tiene que haber un propósito, iglesia. Tu vida tiene que tener un propósito. Tu vida es transformada, iglesia. Siguiente punto. Tu vida es transformada cuando la causa de Cristo, escuche, se vuelve lo más importante de tu vida. Es algo hermoso, iglesia. Es importante lo que la Biblia dice con relación a Moisés, porque dice, iglesia, ¿sabe lo que dice? Que era mejor sufrir por la causa de Cristo. Y eso fue lo que hizo él cuando decidió salir al desierto. Es cierto, él huyó porque él mató al egipcio y él sabe que el faraón lo iba a matar, y él huye. Pero él toma una decisión: o me quedo y recibo el castigo, o huyo. Y fue con propósito, iglesia. Todo lo que tú tomes una decisión siempre guiada por el Señor, Dios va a levantarte y va a usar tu vida, porque Dios quiere usar tu vida, iglesia. Dios no quiere que seas nada más una persona de estar viviendo y respirando. Tenemos que tener propósitos en nuestra vida. Y vea lo que dice Segunda de Pedro 3:9. Dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. No, iglesia, no, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor ¿a quién? A nosotros. Diga, ¿por quién es paciente el Señor? Iglesia, ¿por quién es paciente el Señor? Por nosotros. Dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos lo piensan. No vino el Señor. ¿Cuándo? No, Dios te está dando oportunidad este día, que te levantes y que tu vida tenga un propósito. Escuche, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, iglesia. Hoy es el día de salvación. Todos los días son días de salvación. Todos los días es día de venir y decirle al Señor: perdónanos, Dios, porque hemos pasado 40, 50, 20 años en una iglesia, 10 años haciendo nada. No he dado frutos, Señor, no solamente en la iglesia donde tú vayas, donde tú estés, porque donde nosotros nos movemos debemos de dar frutos, iglesia. Debemos de alcanzar las almas. Escuche, Moisés, imagínese usted, él se dispuso a salir de Egipto, a abandonar Egipto. Ahora imagínese la gente que lo miraba en el desierto, estos hombres que lo miraban. Mira, cambió el palacio por estar en una carpa. ¿Aló? Decisiones que debemos de tomar guiadas por el Señor, iglesia, por obediencia a Dios. Él estaba dispuesto a sufrir el vituperio. Que todas las personas que lo miraban, iglesia, ya lo miraban diferente. Ya no lo miraban como un egipcio, lo miraban como un fugitivo, como un hombre, como un asesino, como un hombre que abandonó el palacio, como un hombre que cambió el palacio por un campamento, por una carpa. Escuche, pero su vida fue transformada. Tu vida y mi vida tiene que ser transformada, iglesia. Hay cosas que debemos de abandonar, iglesia. Hay cosas que debemos de permitirle a Dios que haga ese cambio en nuestras vidas, que haga ese cambio en tu casa. Porque yo no sé por qué tú estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Pero Dios quiere que el propósito de Dios es bendecirte, iglesia. El propósito de Dios es levantarte. El propósito de Dios es sanarte. El propósito de Dios es abrir caminos en el desierto. El propósito de Dios es que vivas una vida agradable a Dios. El propósito de Dios es que seas una persona madura y una persona
crezca en fe cada día. Pero el propósito de nosotros es otro. A veces hacer la voluntad nuestra, no la de Dios. Dios tiene planes de bien para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor esta mañana aquí? Dios tiene planes de bien, alábelo. Dios tiene planes de bien aún en medio de ese desierto. Dios tiene planes de bien, iglesia, y no de mal. Dios tiene planes de bien, iglesia. Lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, todo, ahí hay algo bueno. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en lo malo, nos enfocamos en el dolor, nos enfocamos en la adversidad, como se los decía antes. Es importante, iglesia, que entendamos que hay una causa por el que vivir. Y dice, cuando la causa de Cristo se vuelve lo más importante de tu vida, debemos de sufrir por Cristo. La causa de Cristo es el plan. ¿Sabe cuál es la causa de Cristo? Es el plan de salvación para todos a tu alrededor, alrededor de tu vida. Tu vida es transformada cuando empiezas a vivir una manera diferente, cuando de manera que tu vida impacte, que tu vida tiene que impactar a tus amigos, tu vida tiene que impactar a tu familia, tu vida tiene que impactar donde tú te muevas. Tú tienes que tener amistades para ganártelas para Cristo. Donde tú te muevas tienes que hablar de la palabra del Señor. Pero ahora no lo hablamos porque me da vergüenza. Nos afrentamos de que somos cristianos. Esa es la causa de Cristo. Cristo vino por una causa, iglesia, a esta tierra, y todos lo sabemos y todos decimos amén. Vino y derramó su sangre por usted y por mí. Y nosotros ahora debemos de vivir por la causa de Cristo. La causa de Cristo son las almas, es la gente por la que tú caminas, es la gente por la que tú abrazas, son tus amistades. Le hablas de Cristo a tus amistades. Estás trayendo tus amistades a la iglesia. ¿A quién estás invitando para Cristo? ¿A quién estás trayendo a la iglesia? Estás abriendo un grupo conducido con propósito para que se hable la palabra, para que la luz de Cristo. Y de verdad felicito las casas de paz que se han abierto. Denle un aplauso a todas esas familias que han dicho: yo abro mi casa para estudiar la palabra con mi familia, con mi esposa. Denle un aplauso al Señor. Los felicito, iglesia, porque el reporte ha llegado. No, ese aplauso está anémico. Denle un aplauso a Cristo. Vamos, con fuerza. La causa de Cristo siempre van a ser las almas, va a ser la gente. Iglesia, debemos de trabajar en eso. Debemos de saber que a Dios le interesan las almas. Lo que Moisés había vivido 40 años en Egipto, había vivido para él, había vivido para su persona. Pero cuando va al desierto, Dios trata, escuche, con su carácter. Dios trata en el desierto con el carácter, y así hace Dios con nosotros, con algunos de nosotros. En el desierto trata con la arrogancia, con el carácter, y a veces no entendemos. Cuando él vivió 40 años en Egipto y él sale al desierto, Dios trata con su ego. Dios trató con Moisés con el ego de él, y Dios quiere tratar con el ego de nosotros, con el orgullo, con el yo lo puedo, con el yo todo. Iglesia, trabajemos por la causa de Cristo. Porque ¿qué van a decir? No me van a hablar, no me van a tomar en cuenta si saben que soy cristiano. Iglesia, le digo algo. La gente que tiene todo, que no lo tiene todo, pero si tú sí lo tienes. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Necesita eso que tú tienes en tu corazón. Necesita, se lo digo porque yo camino con gente así, y ellos están necesitando esa oración. Están necesitando que les hablen del Dios verdadero, del Dios que sana, que salva, del Dios que lo puede sacar de ese problema, pero tiene que tratar con su ego. Dios trató con Moisés con el orgullo. Por favor, estudie quiénes eran ellos, cómo eran preparados. No eran cualquier persona.
No, iglesia. Eran preparados en ciencia, como se lo dijo el ángel a Daniel. Pero la ciencia y la sabiduría que habla Santiago, mala, pero eran diabólicas, pero eran preparados. Y nosotros no queremos ni leer la Biblia. Aló. Nosotros no queremos ver los sacerdotes de hogar levantarse como sacerdotes y decirle a sus hijos: vengan, mis hijos, usted sabe que en el tiempo de Abraham y de todos estos hombres alrededor de la mesa, todo por la comida, ellos les hablaban de sus hijos con una comida, la preparaban y ahí hablaban de la palabra, les enseñaban los estatutos, les enseñaban los preceptos, les enseñaban la palabra. Nosotros les estamos enseñando eso a nuestros hijos, iglesia. ¿Qué les enseñamos? ¿Qué les estamos dejando? ¿Cuál es el legado, padre de familia y madre de familia? ¿Cuál es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos? Y lo digo con dolor, porque se nota cuando en un hogar no hay. Yo le digo porque yo tengo reunión con las maestras de escuela dominical y dan resultado de sus hijos. Me interesa que sus hijos sean formados, no entretenidos. Sus hijos no son entretenidos. Pero recuerda, aquí están lo que predica la pastora. Aquí están 1 hora, 2 horas con ellos. Ellos no les van a dar 2 horas de prédica. Ellos tienen ejercicios, dinámicas, su merienda. Lo más tienen unos 20 minutos los párvulos, 20 minutos, los intermedios tienen 30 minutos, los que le siguen tienen 40 minutos. Ya más de 40 minutos ellos no les ponen atención. Por eso usted ha visto los cambios. Bueno, aquí tengo profesoras, santo, los cambios de clases, porque solo usted y yo vamos a estar preparados para eso y los niños no. ¿Sí o no? Por eso debemos de las maestras ser diferentes, ¿verdad? Y eso le digo yo a ellas. Y yo doy gracias a Dios por las profesoras, por las maestras que son instruidas en la palabra. Ellas se reúnen conmigo a ver cómo van los niños, qué están enseñando, ahora qué sigue. Este no trae tarea, este el papá ni le ve nunca nada. Oremos por ustedes y oramos por ustedes para que le tomen atención, que así como le llevan las cosas de matemática, de español, les digan: mi hijo, y se sienten como sus padres lo hacían con Clifford, con sus hijos, con sus hermanos. ¿Qué les dejaron de tarea? ¿Qué vieron? Cuéntame la historia, aunque no se la cuenten todo, pero póngale atención. Papá, y un día lo vi. Papá, aquí está la hoja. Y el papá hablaba y hablaba y hablaba y no le ponía atención al chiquito. Agáchate y póngale atención a su hijo. Tus hijos crecen y se van y un día ya no están. ¿Y qué fue el legado que dejamos en nuestros hijos? Y ya no les voy a hablar de la tele porque ya los tengo aburridos. Ya viene Navidad y me gusta ver muchas películas navideñas. Sí, es que todo es un equilibrio. No es que sea malo, pero mi prioridad es Cristo. Mi prioridad es la oración. Mi prioridad es alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos. En la mañana antes que raye el alba es adorarlo, como decía el salmista: de mañana, de madrugada me presentaré delante de ti. Entonces tu vida va a cambiar. Aunque te duela, tú te vas a reír. Aunque pase lo que pase, tú ya tuviste conexión con el Dios, con el dador de vida, con el que te da dirección. No que muchos se levantan: ay, qué pereza. No. Yo sé que en Nueva Vida ya no existe esa palabra. Usted dice: gracias Dios, porque hoy veré cosas sobrenaturales. Gracias Dios, porque hoy veré tu gloria. Gracias Dios, porque hoy, Señor, veré tu mano actuar a favor de mis hijos, de mi casa, de mi matrimonio, del trabajo, de la empresa, de aquel compañero de trabajo que le hace la vida imposible. Te está formando Dios el carácter.
Aló, aló. Persevera, sé firme y que vean que sos un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nadie que se levanta contra ti prosperará. No podrán. Sos un hijo. Recuerde, no pierdas ni dejes que anulen tu identidad. Tu identidad es de hijo, no de un bastardo. Nosotros somos hijos. Pero la mente, ¿qué hay en la mente? ¿Qué hay en nuestro corazón ahora? Y gracias a Dios, iglesia, por los niños que no pierden cuando ellos les están dando la lección, cuando les están hablando de Pablo, cuando les están hablando de Jonás, cuando les están hablando de los evangelios. Pero ya lo vienen los padres el siguiente domingo, ya ese niño perdió la lección. O sea, qué importancia la que le tenemos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que lo va a sostener en todo. La palabra de Dios es lo que lo va a hacer crecer fuerte a tu hijo. La palabra de Dios es la que lo va a sostener en los peligros con los compañeros del colegio o de la escuela. Escuche, dice la palabra del Señor. Y cuando dejamos de buscar, segundo, Dios trató con el ego de él. Dios trata con él, ¿sabe? Para poderlo usar. Y Dios está tratando contigo y conmigo porque somos útiles en las manos de Él. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Así es, pues, que ese proceso que estás pasando no es nada. Alábalo. Sométete a Dios. Escuche. Y lo segundo es cuando dejamos. Tu vida es transformada cuando dejamos de buscar lo que la gente nos puede dar y buscamos la recompensa de Dios. Ahí nuestra vida es transformada y tenemos esa fe para vivir con propósito. Y ahí estamos dispuestos a madurar, iglesia. Es ahí donde nosotros dejamos todo. Él dejó todo. Dice, cuando dejamos de buscar lo que la gente nos puede dar y buscamos la recompensa de Dios. La gente te va a dar carga, la gente te puede dar trabajo, sí lo necesitamos, pero déjame decirte, en Dios está la sabiduría, en Dios está las fuerzas, en Dios está la victoria, en Dios hay sanidad, en Dios hay nuevos trabajos, en Dios hay nuevos peldaños. Dios te levanta para buenas obras, Dios te levanta y te lleva de triunfo en triunfo. Yo no sé cuántos lo creen esta mañana. Dele ese aplauso al Señor, porque cuando dejamos de buscar lo que la gente nos puede dar, hay recompensa en el Dios vivo, iglesia. Hay una recompensa, pastora. Si usted supiera lo que estoy sufriendo. No lo sé, pero sé que tú tienes un Dios poderoso. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Tú tienes un Dios que te está fortaleciendo, que te está anulando, arrancando ese ego, que está tratando con tu carácter, porque todos tenemos carácter que tiene que ser formado. Imagínese este egipcio al salir a ser un hebreo. Imagínese el contraste, por favor. Y el tiempo no me da para hablar más profundamente. Escuche, pero solo imaginémonos la forma que él fue enseñado, la forma que él fue criado, las costumbres. Escuche, y el ver él las injusticias que hacían con los hebreos, con su pueblo. Escuche, déjeme decirle, iglesia, Dios va a usar tu vida. Él quiere usar tu casa, Él quiere usar tu matrimonio, Él quiere meter tu mano a favor tuyo en ese proceso. Él quiere guiarte en todo. Y hoy, esta mañana, déjame decirle, déjalo, que sea Dios el que lo haga. No seas tú el que tome decisiones. Deja que sea Dios el que transforme tu vida. Porque para vivir por la causa de Cristo debemos estar dispuestos a dejarlo todo o morir. Y morir a todo lo que quedó atrás. Tu vida es transformada cuando hay un cambio, iglesia, radical. En Moisés hubo ese cambio radical, ¿sabe dónde? En su corazón.
Es en tu corazón que está el cambio, iglesia. Es en tu corazón que tú tienes que determinar hoy, esta mañana, ¿por quién estoy viviendo? Fe para que mi vida sea transformada. Eso fue lo que tuvo este hombre. ¿Qué es la causa de Cristo? Debemos de estar siempre orando por las almas, declarando que las almas son de Cristo, hablándole a tus vecinos, que en tu casa, en tu barrio sepan que hay una bandera, que es la bandera de Cristo, que ahí hay una lámpara, que esa lámpara no se apaga, porque ahí hay hijos y hijas de Dios que oran, que claman, y que hay aceite fresco en esa casa, y pueden llegar a tu casa a recibir una palabra, una oración, una palabra de aliento por tu vida, que tu vida sea transformada para darle propósito a otras vidas. Pero a veces no se acercan, porque lo que oyen en las casas son gritos, son cosas feas, son malos ejemplos. No, iglesia, nuestra vida es transformada cuando dejamos todo esto. Dejamos que la gente, dejamos de buscar lo que la gente nos da y buscamos la recompensa de Dios, iglesia. Buscamos la verdadera recompensa de Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, iglesia, que el que se acerca, el que llega, el que se acerca crea que hay, y es porque es galardonador de los que le buscan. Hay premios, hay galardones si tú le buscas, si tú lo alabas, si tú se acercas a Él. Hay recompensa, iglesia. Usted no se va a acercar a Dios nada más por estar. Dios tiene recompensa grande para tu familia. Tu vida tiene que ser transformada, iglesia, y debemos de trabajar en esa fe para vivir una vida con propósito. Debemos de rendir nuestra vida a Él y decirle: Señor, ya no es mi voluntad, sino que sea la tuya. Señor, que ya no sea más mis planes, sino que sean los tuyos. Y entonces, cuando Dios comienza a usarnos para su causa, para la voluntad de Él, Él va a levantarte y va a levantar tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, todo lo que tú tienes, porque Dios va a operar en milagros en ti. Yo sé que sí, porque tú ya rendiste tu voluntad a Él. Búscalo, hay recompensa en buscarle. Entrégate a Él, iglesia. Hay recompensa, hay milagros, hay lindas cosas en el Señor. Vamos a pasar un momento de sufrir, pero momentáneo, es momentáneo, iglesia. Levantémonos en fe. Dice la palabra del Señor, iglesia, para ir terminando, Colosenses 3:23 y 24. Dice: cuando hagan cualquier trabajo, escuche, ¿qué dice? Cualquier trabajo, hágalo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. ¿Hay alguien que Dios le habla aquí? Usted no haga las cosas porque lo están viendo. Usted no haga las cosas porque su jefe lo va a aplaudir. No, usted donde esté, hágalo porque lo está haciendo para el Señor. Hágalo con excelencia. No deje las cosas botadas. Termine lo que comienza, porque lo está haciendo para el Señor. Escuche: cuando hagan cualquier trabajo, no dice solo en la iglesia, cualquier trabajo, cuando estás lavando, cuando estás en tu oficina, cuando vas manejando, cuando estás cocinando, hágalo para el Señor. Hágalo de todo corazón, porque lo está haciendo para el Señor. Está trabajando para el Señor. Lo está haciendo para el Señor, no para los seres humanos. Lo está haciendo, es a Dios a quien le agradamos. Es a Él, es de Él que usted y yo vamos a recibir la recompensa. De los seres humanos a veces no recibimos ni un gracias, ¿sí o no? Pero ya dejemos, salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Ya usted siga adelante. Levántese y váyase con esto. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como que si estuvieran trabajando para el Señor, no para los seres humanos. Y dice el 24, vea qué hermoso, dice el 24, iglesia. Siguiente: recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor, que Dios le prometió a su pueblo. Dios te ha prometido
iglesia, levántate y alégrate esta mañana. Oiga, recuerden que ustedes van a recibir la recompensa no de hombre, sino del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Alégrese, iglesia, dale un aplauso al Señor. Alégrese con los que se alegran. Nuestras vidas, iglesia, tienen que ser transformadas. Y dice el tercero: cuando lo eterno se vuelve, oiga qué hermoso, cuando lo eterno se vuelve más importante que lo pasajero. En la vida de Moisés llegó el momento que ya no era importante lo que era placentero para él, todo lo que tenía ahí en el palacio, para su cuerpo, para su mente. Llegó el momento que lo que él buscaba era continuar, era entregarse, era algo para la eternidad. Escuche, era trabajar para el Señor, para la eternidad. A todas aquellas personas que tú le hablas, iglesia, o que no le has hablado, recuérdale que lo que vamos a llevar al cielo, no vamos a llevar nada, no vamos a llevar la casa, no vamos a llevar el carro, no vamos a llevar las propiedades, no vamos a llevar las cuentas bancarias. Aleluya, alégrese. No vas a llevar las cuentas bancarias, nada. Todo eso se queda en la tierra. Solo usted se va con el Señor. ¿Y sabe quiénes van? La gente que tú ganaste para el Cristo. Esa es la que va a entrar al cielo. Dele un aplauso al Señor. Es hora de evangelizar, es hora de transmitir la palabra, es hora de hablar las buenas nuevas de Cristo, iglesia. Es hora de transmitir la palabra, es hora de anunciar la palabra del Señor. Cuando el eterno se vuelve más importante que lo pasajero, todo esto va a pasar, iglesia. Trabajemos para la eternidad. Es tiempo de levantarnos a trabajar para la eternidad. ¿A quién trajiste hoy para Cristo? ¿Aló? Porque a veces ni usted mismo se vino. Está ahí sentado. Aleluya. ¿Cierto? Dice el hermano, ¿verdad? Pues está pensando en la olla de garbanzos, en la olla de carne. Escuche. Hay iglesia, hay recompensa. Quiero que entendamos, iglesia, que si tú amas a la gente que está a tu lado, si tú amas a tus amistades que caminan contigo, hábleles de Cristo. Si tú amas a tus familiares, hábleles de Cristo. Es tiempo de evangelizar, iglesia. Si tú vas a esas reuniones sociales de café, que qué rico irse a tomar un café, sí, vaya, pero hábleles de Cristo. No hable del líder, no hable de la pastora, no hable de su esposo ni de su esposa, no hable de las desgracias, hable de Cristo, hable de que hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Háblele de Cristo. Háblele de Cristo. Escuche. Mi pregunta es hoy, esta mañana: ¿a quién le estás hablando de Cristo? ¿A quién estás conectando para el reino? Debemos de estar dispuestos que la gente que está a nuestro alrededor no se pierda. No se pierda, iglesia. Debemos de pasarle el plan de salvación. Debemos de entender que a Dios le interesan las almas, iglesia. A Dios le interesas tú, a Dios le interesan tus vecinos, a Dios le interesan tus compañeros de trabajo, a Dios le interesa toda la gente que se mueve a tu alrededor. Debemos entender que cuando lo eterno se vuelve pasajero, lo eterno es lo principal en nuestras vidas. ¿Hay alguien aquí que me está entendiendo? Y quiero invitarte el día de hoy a que vivas una vida transformada, iglesia. A que vivas una vida diferente, iglesia. Quiero invitarte a que hoy tomes una decisión, que te levantes en fe para vivir una vida con propósito. Moisés, escuche bien, tomó la decisión a sus 40 años a vivir una vida con propósito. Y debemos determinar hoy a cumplir ese propósito de Dios.
Y ¿sabes algo, iglesia? Moisés nunca se imaginó que él iba a liderar a más de 2 millones de personas en el desierto. Nunca se imaginó. Moisés nunca se imaginó que él iba a liderar a más de 2 millones de personas y pasarlos al otro lado del río, del mar. Tú no te imaginas para qué Dios quiere usarte. Aló, tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos. Él nunca se imaginó que iba a liberar esas personas bajo su liderazgo, porque fue un hombre que tuvo un encuentro con Cristo. Fue un hombre que su carácter fue formado en el desierto. Fue un hombre que el ego de él fue anulado en el desierto. Escuche, nunca se imaginó que iba a mover a más de 2 millones de personas para un desierto y guiarlos a una tierra prometida. Él nunca se imaginó hasta dónde Dios usaría su vida. Pero él le dijo sí a Dios. Y yo quiero esta mañana, iglesia, y voy a pedirles a los adoradores que pasen. Yo quiero esta mañana, iglesia, que si hay alguien aquí primeramente que no conoce de Cristo, que si hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Cristo, levante su mano. La iglesia orando, iglesia. La iglesia orando. Si hay alguien aquí que quiera hacer una oración conmigo, con nosotros, levante su mano y vamos a orar en esta mañana por ustedes. Vamos a orar, iglesia. Pero también quiero hacer esta misma oración, iglesia, por todos ustedes. Pero esta es una decisión y usted también va a levantar su mano. No porque yo se la diga. Escuche bien. Tú decides hoy a tomar una decisión, a vivir, a tener esa fe para vivir una vida con propósito. ¿Cuántos de verdad quieren hacerlo? Levanten su mano, póngase de pie y vamos a orar. Y dígale al Señor: Señor Jesús, vamos, hoy rindo mi voluntad. Vamos, dígaselo con todo el poder, iglesia. Diga: Señor Jesús, rindo mi voluntad. Vamos, iglesia, abra su boca. Señor Jesús, rindo mi voluntad a ti. Necesito entregar mi voluntad a ti. Arranca todo ego, anula todo ego, toda arrogancia, todo aquello que no me deja hablar de Cristo, que no me deja impactar a otras personas, a traerlas a Cristo. En el nombre de Jesús, yo hoy, esta mañana, diga: decido tener fe para vivir una vida con propósito, impactar, Señor, a esas almas, traerlas para la eternidad. Hoy decido, diga, renunciar a toda pereza, a todo aquello que me detiene para no hablar de tu palabra y no hablar de la salvación en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón. Vamos, iglesia, te pido perdón porque he estado con he hablado de ti. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levante sus manos y adoremos al Padre. Vamos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios.